Damos seguimiento al proceso de las plagas enviadas a Egipto, consecuencia de la idolatría y la desobediencia. Y la séptima plaga tiene que ver con granizos. El granizo es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo y se produce poco a poco en tormentas intensas en las que gotas de agua sobreenfriadas, aún líquidas, pero a temperatura por debajo de su punto normal, se congelan. Cuando estas gotas de agua chocan en la nube con otras partículas heladas o granos de polvo, se cristalizan congelándose rápidamente. Cuando el granizo ha alcanzado un tamaño elevado, ya el aire ya no puede aguantar el peso de la bola de granizo y esta acaba cayendo. Se dice que el peor desastre histórico ocasionado por el granizo tuvo lugar un 30 de abril del 1888 en India, en Moradhat, donde las piedras de enorme tamaño que cayeron mataron 246 personas. Dependiendo de su tamaño, las bolas de granizo pueden ser más que una pequeña molestia, pero pueden herir a las personas. Se dice que en 1928 en Nebraska, una granizada cayó con granizo de 650 gramos, o sea, 1,5 libras. En Bogotá, Colombia, 26 de marzo de 2008, una granizada cubrió 15 centímetros el suelo de algunos sectores. El día 18 de abril de 2010 en Argentina, en Vicente López, se registró una fuerte tormenta y bolas de granizo de hasta 8 centímetros de diámetro. El 16 de mayo de 2010 hubo una tormenta de granizo en Oklahoma City, causando daños incalculables. Ya estuvimos leyendo, hermanos, Éxodo 9, vamos a ocupar este texto, Éxodo 9, estuvimos leyendo los versículos 13 al 35 que tienen que ver con esta plaga de granizo. Y quiero que enfoquemos el versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Fíjense, para que entiendas. Pienso que entender es usar el razonamiento. Razonar cuando las cosas son convenientes, coherentes, cuando verdaderamente nos hacen bien. Y es por eso que vamos a usar esta palabra para que nos sirva de guía en esta presentación, y es por eso que he dejado la oración para este momento, pidiéndole a Dios que podamos entender lo que Él hoy nos quiere decir por medio de esta exposición. Oremos. Sí, Señor. Nuestras mentes son muy finitas. Nuestras mentes a veces están llenas, ocupadas con 1000 cosas, preocupaciones, ideas. Pero necesitamos, Señor, de una vez y por todas, entender tu voluntad, entender lo que nos conviene, lo que nos hace bien. Por eso, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para poder salir de aquí conociéndote y conociendo tu voluntad. Usa este mensaje para ello en el nombre de Cristo. Amén. Entendemos, procuramos entender, y usted dirá, ¿entender qué? Hermano, hay que entender el conocer a Dios y aquello que me conviene personalmente. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, por la ignorancia. Fue por ignorancia que a Egipto le cayeron todas estas plagas, por la ignorancia de la idolatría. Y yo quiero que usted entienda esto. Mire, si se olvida del resto del mensaje,
está bien, no me voy a poner bravo. Esto que voy a decir ahora va dirigido a cada uno de nosotros personalmente. Usted trate de salir de aquí entendiéndolo. ¿Oyó? Precisamente cuando decimos amén, es una respuesta que hemos entendido. Hemos entendido lo que nos conviene. Uno, entienda que el hombre, por su pecado, está condenado a un infierno eterno. ¿Y ustedes saben por qué? Por ignorar la eficacia del sacrificio de Cristo para salvarlo. ¿Usted entiende eso? Que el hombre por su pecado está condenado a un infierno y por ignorar la eficacia del sacrificio de Cristo. Entendamos que Dios tiene un plan, nada ni nadie lo va a interrumpir o impedir. Miren qué interesante que nosotros los hombres tratamos de interpretar esto y aquello, nos creemos que tenemos todas las respuestas, pero al fin y al cabo, Dios va a hacer lo que Él ha designado y ha decretado, a pesar de nuestras opiniones, Él lo va a hacer. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la manera como Dios le manda a decir a Faraón, Él iba a redimir a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo iba a hacer. Y en efectivo nosotros estamos ya en un lado de la historia en que podemos mirar atrás y ver que en efectivo lo hizo. Porque fue su promesa. Lo que Dios promete lo cumple. Y esto es lo que nos conviene entender. Nosotros también estamos necesitados ser redimidos de la esclavitud del pecado. Necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo. Y Dios nos está prometiendo salvación y vida eterna a todo el que cree en Él. A todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le recibe como Señor y Salvador y se convierte de su mal camino. ¿Usted entiende esto? Puede ser que usted no conozca mucha Biblia, ni muchos de sus misterios, pero esto usted lo tiene que entender muy, pero muy bien. La condición de su alma, lo que Dios hizo por usted y lo que tiene que hacer para salvarse. Bien, vayamos al trasfondo histórico de la plaga. Jehová le indica a Moisés que se levantara de mañana, que volviera donde el faraón y le pidiera que dejara ir al pueblo para que lo sirviera. Y le da una seria advertencia, que le iba a enviar plagas a su corazón. Y repito, que entendiera ya de una vez por todos que no había Dios como Jehová. Hermanos, Jehová es el único Dios verdadero y digno de adoración. Y Dios amenazó a este rey de muerte. Es más, le recuerda la razón por la que es rey. Fue Dios quien lo puso allí para mostrar en él su poder y que su nombre fuese anunciado en toda la tierra. Eso lo dice el versículo 16. Muy conveniente para todos nosotros que estamos en víspera de una elección presidencial para que entendamos que quien sea que salga es puesto por Dios. Y hace ya muchos años y muchos periodos que Dios está poniendo presidentes para juicio. Por eso es que ninguno vale la pena. Porque Dios los está poniendo para ejercer juicio sobre la tierra. Y para eso tenía allí el faraón. Y él se lo hizo en el versículo 16. Descansemos en el Señor, porque Él tiene una agenda. Nosotros somos parte de esa agenda. Pero todos los que estamos aquí tenemos un buen entendimiento. Somos sabios, porque por eso estamos aquí hoy en su casa escuchando su palabra. Gracias a Dios que nos ha dado entendimiento para saber lo que nos conviene. Le pregunta si persistiría en no dejar ir al pueblo. La plaga iba a consistir en granizo de gran tamaño, como nunca había ocurrido en Egipto. Notemos la advertencia, debían recoger ganado. Todo aquel que se encontrara en el campo iba a morir. Y como siempre sucede con lo que Dios nos dice, hay quienes, como ustedes, oyen su voz, entienden y obedecen, pero hay otros que hacen caso omiso a lo que Dios dice y terminan sufriendo el mal.
Porque en efectivo hubo quienes obedecieron, metieron su ganado y no sufrieron pérdidas. Pero otros que no escucharon, sí las sufrieron. Por eso en esto, hermano, no debemos tentar a Dios cuando estemos ante la amenaza de algún peligro. Es obvio, lo primero siempre que tenemos que hacer es orar, confiarnos a Dios. Si es enfermedad, oramos, nos confiamos a Dios y acudimos a la ciencia, porque Dios es quien da la ciencia, los médicos, la medicina. Él lo ha creado todo para sanarnos. Si es una catástrofe natural, oramos, nos confiamos a Dios y se toman las precauciones y nos resguardamos. Por tanto, Jehová ordena a Moisés a extender su vara al cielo, y al hacerlo cayó una tormenta de granizo causando fuego en la tierra. No me imagino la clase de tormenta. Mira que nosotros nos asustamos con un cicloncito que pase por aquí porque tenga 70 millas por hora. Pero aquello era lo más grande que usted se puede imaginar de tormenta, de lluvias, de truenos. ¿A cuántos le atemorizan los truenos? ¿Verdad? Son fuertes. Pues eso sucedió allí. La plaga fue asoladora. Todo lo que estaba afuera fue destruido. Y noten, versículo 26, que donde único no hubo granizo fue en Gosén, el territorio de Israel. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? A mí me está diciendo un énfasis de que a pesar de que sí están profetizados juicios sobre la tierra, el Señor se va a llevar a su iglesia antes que eso suceda. Él no va a permitir que su iglesia sufra todas esas plagas y todos esos juicios. El faraón volvió a arrepentirse, reconociendo su pecado contra Dios. Le pide a Moisés que ore para que cesen aquellos truenos. Promete que iba a dejar ir al pueblo. Pero ¿qué va? No fue así. Moisés le respondió que oraría a Dios para que cesara la plaga. Y sí, Dios escuchó la intercesión de Moisés. Pero vemos según el relato que volvió a enderecer su corazón y no dejó ir. Egipto es un país prácticamente seco. La lluvia es sumamente escasa. Ahí podemos entender que esta tormenta era un fenómeno atmosférico verdaderamente sobrenatural. ¿Y se sabe por qué? Porque era para desempoderar a Nut, la diosa egipcia del cielo. Porque recordemos que cada plaga está destruyendo un ídolo egipcio. Vamos a contemporizar un poco, hermanos. Está profetizado, entienda que es Dios quien lo está diciendo, una tormenta de granizo de un talento. Me puse a hacer los cálculos. Y un talento aproximado equivale de 75 a 100 libras. ¿Usted se imagina? Un talento de 75 aproximado a 100 libras. Esto va a suceder cuando sea derramada sobre la tierra la séptima copa, ya para el final de la gran tribulación. Y usted dirá, 100 libras, come on, tú sabes, eso es demasiado, eso es exageración. ¿Usted no me cree a mí? Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ya en esta condición del final de la tribulación, ya los hombres lo que hacen es, en vez de arrepentirse, lo que hacen es blasfemar más a Dios. Pero esto va a ocurrir. En lugar de provocar arrepentimiento, lo que hará será blasfemar más a Dios.
Yo siempre me pregunto a los hombres que blasfeman contra Dios, ¿cómo es que creen en su existencia para blasfemarlo y no para adorarlo? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que creen en Dios para echarle la culpa de todo lo malo que pase y no son capaces de orar a Él y alabarlo? ¿Usted no piensa que eso es incoherente? ¿Entendimiento? Pero como gocen para el derramamiento de esta última copa, hermano, ya como iglesia no vamos a estar en la tierra, vamos a estar ya en el cielo. Así que nada de esto lo vamos a sufrir ni nos va a tocar pasar. Pero yo me pregunto, sí, eso es una gran promesa de que no vamos a estar aquí en la tierra cuando esta granizada caiga. Pero ¿qué podemos aprender? Porque algo tenemos que aprender de esta plaga. Y me puse a pensar en la formación del granizo, en cómo poco a poco ocurre el enfriamiento de estas gotas de aguas, que luego por su peso ya no pueden ser sostenidas y caen sobre la tierra. Y me vino a la mente el enfriamiento espiritual. Y ver que realmente es un proceso que toma tiempo. Y hermano, lo que sí está profetizada para nuestros días es el enfriamiento de la espiritualidad de la iglesia de los últimos tiempos. La Odisea. Estamos ya en Apocalipsis, así que aprovechemos que estamos en el libro y busquemos el capítulo 3. Solamente leer los versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí se está refiriendo más bien a una temperatura espiritual. Y nos está mostrando que la tibieza es la peor de las condiciones. Porque la persona ni es atea, pero tampoco es cristiano. Entonces es la peor de las condiciones, porque al ateo tenemos la esperanza de que escuche un evangelio y se convierta. Pero el que se cree ya y no es, está en una condición terrible. Aquí se está tratando de una iglesia que sufría primero de orgullo farisaico, de esos altivos que se creen mejor y más que otros, de un crudo materialismo, de una marcada indiferencia, de arrogancia y engreimiento espiritual. Si esta tibieza espiritual se refiere a lo que se conoce como neocristianismo, es ser cristiano solo de nombre. Me preguntan, ¿tú eres cristiano? Y yo digo, sí, pero es solo de nombre, porque no vivo de acuerdo a lo que profeso. No hay un compromiso con el Señor. Y por eso es que el Señor dice, te vomitaré. Y qué bueno que el verbo está en futuro. No dice, te vomito. Fíjate, te vomitaré. ¿Tú sabes qué está haciendo el Señor? Por su gracia y misericordia, dando oportunidad a que la persona cambie de condición. Cambias de condición y vas a estar bien. No tienes por qué seguir en esa tibieza. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudarte. La falta de comunión con Dios y entre creyentes, la desobediencia a la palabra, eso produce poco a poco el enfriamiento. ¿Por qué? Porque quieren vivir lo mejor de ambos mundos. O sea, no son ateos, pero tampoco hijos de Dios. No son del mundo, pero siempre miran al mundo como la esposa de Lot. Santos dentro del templo, mundanos fuera de los mismos. Sirven a dos señores. Profesan ser creyentes, pero sirven al dinero. Sí, hermano, la Odisea moderna está representando la iglesia de los últimos días. Y es verdaderamente escalofriante ver cómo la iglesia universalmente sufre de un enfriamiento paulatino. Esto comenzó desde el siglo XX. La gente se ha vuelto indiferente hacia Dios.
La ceguera es tal que no se dan cuenta para su propio mal. Son relativistas, son antropocéntricos, congregaciones operando sin contar con Dios, comprometidas con el placer, la diversión, el recreo, en lugar de honrar la palabra, procurando la prosperidad terrenal en lugar de hacer tesoros en los cielos con servicios y obras. Disfrutan de opulencia material, miden las bendiciones de Dios de acuerdo a la prosperidad. Son amadores de sí mismos y despectivos para con los demás. Y teniendo la Biblia como guía de fe y práctica, viven con valores y normas que contradicen directamente la palabra de Dios. Simplemente no quieren someterse a la voluntad divina. Así que, hermanos, no le puede ir bien a un cristiano que se encuentra tibio, va cada vez más hacia el enfriamiento, le van a llegar problemas, lo van a zarandear, pero porque Dios tiene misericordia para que así pueda recapacitar. Recuerde eso, hermano, el enfriamiento comienza poco a poco hasta que llega a congelarnos. Compruébelo, usted pone un vaso de agua en el congelador y va a mantenerse líquida por un tiempito hasta que comienza poco a poco a congelarse. O sea, poco a poco se deja uno de congregar, de orar, de leer la Biblia, va menguando el servicio y cuando viene a ver, somos un pedazo de hielo que nada lo calienta. Pero fíjense que entre tanta queja, por eso que dice el Señor, te vomitaré. O sea, dando oportunidad para el cambio. El Señor, entre tanta queja, ahí se presenta con ternura, tocando a la puerta del corazón de esa persona y pidiendo ser dejado entrar. Y diciendo, cenaré con él y él conmigo si me deja entrar. En otras palabras, vamos a gozar de comunión y de todos los beneficios que resultan de uno estar a bien con Dios. La comunión con Cristo nos hace sentirnos completos. La comunión con Cristo nos hace estar alimentados de su palabra, participar del calor fraternal. Por eso, hermanos, necesitamos dejar que el Señor entre a nuestras vidas y la ponga en orden y que comamos juntos. Quisiera hacer una oración personal. Si usted quiere, usted la repite allí donde usted está. Y estoy hablando como cristiano. Porque, Señor, yo quiero, yo anhelo esa comunión. Y lo anhelo con todo mi corazón. Mi tendencia es a la rebeldía. Pero tómame fuerte. No me dejes vagar solo. Y sí, entra a mi vida. Y cuando entres, ordena todo lo que sea necesario. Gracias, Señor, porque respetas mi voluntad. Porque no te impones. Pero yo necesito que impongas tu voluntad en mi vida. Lo necesito, Señor. Nunca permitas que comience un proceso de enfriamiento en mi vida espiritual. Manténme, Señor, en el calor fraternal, pendiente, consciente de nuestra temperatura espiritual, midiendo mis apetitos, como es la lectura de la palabra, la oración, asistir a la iglesia y servirte, Señor. No permitas, Dios, que esa pandemia global profetizada que sufre la iglesia actual nos contamine. Ayúdanos a salir vencedores. Ayúdanos, Señor, a entender de una vez y por todas lo que nos conviene. Por eso tu palabra en este capítulo termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, nos preparamos también para sentarnos a la mesa del Señor, la mesa de la comunión. Precisamente comunión es tener en común.
Nos sentamos a la mesa aquellos que tenemos en común una fe, la misma fe en Cristo. Tenemos en común un mismo Dios, un mismo Señor, una misma esperanza, una misma fe, un mismo bautismo. Esto es importante, hermanos. Yo no me estoy refiriendo al bautismo católico. El bautismo católico fue que lo bautizaron a usted como bebito niño. Usted no se bautizó. A usted lo bautizaron. Eso no cuenta. Porque el bautismo es uno identificándose con su fe en Cristo. Y el bautismo que cuenta es cuando usted es sumergido en las aguas, porque eso tiene un alto simbolismo, muerte al pecado y resurrección a una vida eterna, a una vida nueva. Por tanto, es lógico que si usted no ha procedido a bautizarse, no puede comer de estos elementos. Porque es que estos elementos son para los que tienen las cosas en común. Y el bautismo es uno de ellos. ¿Qué tiene que hacer? Bautícese. ¿Qué le impide que se bautice? Hable conmigo. Aquí se dan clases de bautismo, se programan bautismos. Y ya una vez que usted esté bautizado, entonces se puede sentar tranquilamente a comer los elementos. Que al fin y al cabo, siempre lo he dicho, si ese pan le cae en un hueco de una muela, ahí se quedó. Porque es verdad. Y el vasito de vino, es que lo que pasa es que eso es muy simbólico. Eso está simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la dignidad que nos otorga Cristo, que aún siendo pecadores, podemos participar de estos elementos. Por eso dice también la palabra, júzguese cada uno. Porque tenemos que estar en buena comunión con Dios, quiere decir no pecados deliberados, y en buena comunión unos con otros, quiere decir no enemistades ni malas relaciones. Usted dirá, bueno, es mejor pasar los elementos porque así no procedo a juicio. Es cierto y le respeto por eso, le respeto por respetar la palabra. Porque eso es exactamente lo que dice Corintios, que si usted no está en condiciones, deje pasar los elementos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque dejar pasar los elementos quiere decir que usted está bien enfermo. No está en condiciones de sentarse a la mesa, porque lo ideal es sentarnos. También tenemos, hermanos, la oportunidad siempre, constantemente, de confesarnos, de pedir perdón al Señor. Pero si lo pedimos con un corazón dispuesto a convertirnos, entonces podemos sentarnos a la mesa, tranquilamente. Porque al fin y al cabo, si fuéramos a pensar en el pecado, entonces nadie pudiera sentarse. Nadie, porque todos somos pecadores. Si nos sentamos es porque estamos bajo esa cubierta de la sangre de Cristo. Pero yo me refiero ya a cuando los pecados son deliberados. Le explico. Si usted me pregunta, ¿en qué yo voy a pecar esta noche? No tengo una respuesta. Pero usted se imagina que ya yo tenga mañana lunes planeado robarme el banco. Eso es un pecado deliberado. O que yo tenga ya por costumbre, no sé, estar en adulterio, planeando relaciones con otras personas fuera del matrimonio. Esos son pecados deliberados. Esos son los que Dios quiere que los cortemos. ¿Usted está dispuesto a arreglarlo, a cortarlo? Siéntese a la mesa. ¿Usted ha tenido un problema con un hermano y se ha enemistado? Presto para pedir perdón, listo para ofrecer perdón. No lo quieren perdonar, allá esa persona con Dios, pero usted ya se puede sentar a la mesa. El caso es que todo esto tenemos que tenerlo en la mente al considerar que estos elementos tienen un valor que no podemos pensar porque se trata del cuerpo de Cristo crucificado en una cruz y su sangre derramada hasta la última gota, por tal de darme a mí la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, y como hemos enfatizado en el mensaje, entender qué es lo que Dios quiere para mi vida.